sea enaltecida tu gloria. Cantaré y entonaré salmos porque esta es mi gloria, como diciendo, no hay nada mejor para nuestra alma que es alabar y bendecir al Señor. Amén. Le invito para que nos acompañe en esta oración. Te damos gracias, bendito Dios. Alabamos tu nombre, Señor. Te exaltamos y te bendecimos en esta hora. Grandes cosas has hecho en nuestras vidas y te damos gracias, Señor, por cada una de ellas. Gracias por la salvación, gracias por tu perdón, gracias por tu provisión. Gracias, Señor, porque hasta aquí has estado con nosotros, mi Dios, y nos has guardado, nos has bendecido. No hay palabras, Señor, que completen totalmente nuestro agradecimiento, pero en esta hora, mira, Señor, a través de estos cantos, de estas alabanzas, a través, Señor, de palmear nuestras manos, queremos adorarte, queremos honrarte, queremos exaltarte, porque tú eres digno de toda alabanza y de toda adoración. Nos disponemos, Señor, para darte toda la gloria. Bendice todo lo que se lleve a cabo. Bendice a cada uno de los que están presentes, Señor, de los que están desde casa. Pedimos en esta hora, tomas toda necesidad en tus manos, todo problema. Padre, en el nombre de Jesús, pongas tu mano de poder. Mira, Señor, pedimos sanes toda enfermedad en el nombre de Jesús. Y sea, Señor, tu misericordia sobre cada uno en esta hora. Te adoramos a ti, te exaltamos a ti. Recibe la gloria, recibe la honra y recibe toda nuestra adoración. Te damos gracias, Padre, y todo lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Y su presencia, hermano, que ya está en este lugar, es lo más importante en esta hora. Amén. Yo te invito para que usando tus manos y tu voz alabes con nosotros al Señor, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Amén. Hoy puedo cantar, Señor. Mi Dios, porque soy tu hijo, porque soy tu hijo. Dilo con nosotros. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Amén. Aleluya. Él nos ama con amor eterno.
nos ha dado la victoria. Dice su palabra que en Él somos más que vencedores. Por eso, hermano, dice el canto, celebra victorioso el triunfo de Cristo, porque Él ya te ha hecho más que vencedor. Él ya nos ha hecho más que vencedores. Por lo tanto, hermano, celébralo, alábalo y dale gracias. No importa las circunstancias, tú di en esta tarde: soy más que vencedor en Cristo, porque mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Y sabes, mi hermano, cuando hay ocasiones en que usted y yo probablemente no podamos avanzar un paso más, sabe, el Señor viene y te carga en sus brazos y te lleva hacia adelante, porque eres más que vencedor en aquel que nos amó. Por ello vamos a cantar, hermano, esta canción feliz, y vamos a decirle: Señor, cantaría sin parar por lo que has hecho en mí. Cantaría sin parar por lo que hiciste en mí. Danzaría siempre, Dios, por tu gran amor. Amén. Y todos, mi hermano, con nuestras palmas y con nuestra voz, vamos a decirle: Señor, hoy canto tu nombre. Cantaría sin parar por lo que hiciste en mí. Danzaría siempre, Dios, por tu gran amor. Cantaría sin parar por lo que hiciste en mí. Danzaría siempre, Dios, por tu gran amor. En mi corazón para poder decir que me has salvado y borraste mi pasado. Señor, quiero gritar hacia todo lugar que si tú estás conmigo, ¿quién es contra mí? Cantaría sin parar por lo que hiciste en mí. Danzaría siempre, Dios, por tu gran amor. Cantaría sin parar por lo que hiciste en mí. Danzaría siempre, Dios, por tu gran amor. Y estamos cantando porque somos felices y estamos danzando, pues somos libres. Te pudiéramos mirar y contemplar tu sombrero y a tus ángeles llamar, porque el gozo está aquí, porque el gozo está aquí. Y cantaría sin parar por lo que hiciste en mí. Danzaría siempre, Dios, por tu gran amor. Cantaría sin parar por lo que hiciste en mí. Danzaría siempre, Dios, por tu gran amor. Y estamos cantando, dilo, hermano, somos felices y estamos danzando, pues soy libre, pues somos libres. Te pudiéramos mirar y contemplar tu sonreír y a tus ángeles llamar, porque el gozo está aquí, porque el gozo está aquí, porque el gozo está aquí. Aleluya. El gozo del Señor es nuestra fuerza, amén. Y no podemos dejar de alabarle por lo que Él ha hecho en nosotros. Por esa sencilla razón, hermano, porque siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y estando en la condición donde nos encontrábamos, Cristo extendió su mano de poder, nos sacó, nos rescató, nos perdonó, nos dio un nombre nuevo. Hermano, cambió nuestra vida, nos redimió
redimió significa nos compró. Y ahora, hermano, podemos tener entrada libre al trono de la gracia. Entonces, ¿cómo no cantarle? Amén. ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no exaltar al Señor? No se canse de adorarle y de darle la gloria a nuestro Dios. Vamos a orar por las ofrendas y los diezmos ahí en su lugar, en reverencia. Amén. Y dándole gracias al Señor por lo que cada día Dios nos da, por lo que cada día Dios nos suple, y porque Dios, hermanos, es y siempre ha sido nuestro proveedor. Vamos a darle gracias, hermano, porque nuestro proveedor siempre tiene cuidado de sus hijos. Allí en su lugar le invito para que cierre sus ojos, amén, y voy a pedirle a mi hermana Carrera que nos lleve en oración. Amén. Así podemos pasar y traer nuestras ofrendas al alfolí. Aleluya. Bendito eres, Señor. Quiero exaltarte y adorarte en espíritu y en verdad. Transforma y cambia, renueva mi alma con tu presencia, trae sanidad. Llena mi vida de tu unción, aviva el fuego en mi corazón, anhela mi alma sentirte, Dios, derrama ahora de tu bendición, tú sanas, salvas y das perdón. Levanto mis manos en adoración, alabo a Cristo el Creador, hacia la gloria y el honor. Amén. Hacia la gloria, hacia el honor. Dile: quiero adorarte, Señor. Quiero exaltarte y adorarte en espíritu y en verdad. Transforma y cambia, renueva mi alma y tu presencia, con tu presencia, trae sanidad. Llena mi vida de tu unción, aviva el fuego en mi corazón, anhela mi alma sentirte, Dios, derrama ahora de tu bendición, tú sanas, salvas y das perdón. Levanto mis manos en adoración, alabo a Cristo el Creador, hacia la gloria y el honor. Llena mi vida de tu unción, aviva el fuego en mi corazón, anhela mi alma sentirte, Dios, derrama ahora de tu bendición, tú sanas, salvas y das perdón. Levanto mis manos en adoración, alabo a Cristo el Creador, hacia la gloria y el honor. Solo hay la gloria, amén. Aleluya. Sana, salva, perdona, liberta. Queremos adorarte, Señor, en espíritu y en verdad. Llena mi vida de tu unción, aviva el fuego en mi corazón, anhela mi alma sentirte, Dios, derrama ahora de tu bendición, tú sanas, salvas y das perdón. Levanto mis manos en adoración, alabo
Levantamos nuestras manos en adoración, Señor. Levantamos nuestras manos para adorarte, para exaltarte. Señor, como dijiste, mi Dios, derrama tu gloria sobre cada uno en este lugar. Adora al Señor ahí en tu lugar, mi hermano, y canta con nosotros. Y dile, Señor, derrama tu gloria. Mueve el estanque en mi ser. Úneme a tu río. Dame vida, Señor. Dame vida. Fluya, Señor, esos ríos de agua viva.
Levanta tus manos. Dile, Señor, derrama tu gloria. Derrama tu gloria, Señor. Tú estás aquí, Señor, para abrazarme. El Señor te ama como nadie más. Y revela su amor a tu vida día tras día. Cada vez que tú puedes levantarte de tu cama, el amor de Dios se revela a tu vida. Cada día el amor de Dios se revela, hermano. Cada vez que tú sales a tu carro, cada vez que tú vas a tu trabajo, cada vez que tú estás ahí en tu casa, el amor de Dios se está revelando a tu vida. Dile en esta hora, derrama tu gloria, Señor. Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Aleluya, porque su misericordia está, hermanos, aún entre nosotros. Su gracia bendita, su amor sublime está en medio de nosotros. El Padre está aquí. El Padre está aquí. El Padre está aquí. Dale la gloria, hermano. Puedes sentirlo. Dale la gloria en esta hora. No hay nada más importante que estar en su presencia. Dale la gloria, dale la gloria. Hay ángeles cantando. Hay ángeles danzando. El Padre está aquí. Aleluya. El Padre está aquí. Oh, el Padre está aquí.
Espíritu Santo está aquí para tocarte. El Espíritu de Dios está aquí para fortalecerte. El Espíritu Santo está aquí para llenarte, para abrazarte. Caiga su gloria ahí donde tú te encuentres, ahí en tu casa, ahí donde estás. Adora al Señor, adora, adora. Y cae su gloria, cae su gloria, mi Señor, cae su gloria. Toca, bendice, levanta, levanta, sana, Señor, y cae su gloria, cae su gloria, cae su gloria. Palpable, Señor, en medio de nosotros, y sea tu Espíritu Santo el que llene, el que bautice, tu poder, bendito Dios, obrando en cada corazón, obrando en cada vida, tu poder, bendito Señor, toque en esta hora. Gracias te damos, Señor, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, bendito eres. Recibe la gloria, recibe la honra, recibe la alabanza. Bendito eres, Señor. Nos postramos ante ti, nos rendimos ante ti, mi Dios. Bendito eres, Señor. La gloria y la honra sean siempre en tu nombre. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, Señor. Te adoramos. Bendito eres, gracias Señor. Y cuando la gloria del Señor llena el templo, llena su casa, no podemos, hermanos, más que rendirnos, adorarle, exaltarle, decirle gracias Dios. Su presencia, hermano, es tan grande. Dice la Biblia que ni aún los cielos de los cielos pueden contener su gloria, cuanto menos esta casa, en el sentido, hermano, que al manifestar el Señor su presencia, debemos de rendirnos en adoración, debemos de darle gracias y debemos de decirle, Señor, aquí estamos, haz conmigo como tú quieras, amén. Y Dios, hermano, se glorifica en medio de nosotros. Vamos así a pasar a la palabra del Señor. Amén. Disponiendo nuestro corazón. Dios les bendiga. ¿Cómo están, hermanos? Qué bueno, gracias a Dios. Mire, ¿por qué no aprovechamos nuestra posición? Abra su Biblia junto conmigo y acompáñeme por favor a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. Y cuando lo tenga, dígame amén, por favor. La carta del apóstol Pedro, la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. Y dice la Biblia de la siguiente manera: más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito: sean santos
porque yo soy santo. Siéntese por favor en esta tarde. Esta semana, hermano, me gustaría dar continuidad a esta serie de mensajes que hemos estado hablando en relación al evangelio radical. Qué interesante es que cuando hablamos del evangelio radical no nos referimos ni al fanatismo, ni al terrorismo, ni al legalismo. Nos estamos refiriendo a lo que, como su palabra de latín, su definición significa conocer de raíz y tener bases. Y hemos estado hablando cómo es que en realidad nuestro Señor Jesucristo, cuando caminaba y enseñaba y les dijo a unos así tajante y directamente: ¿me quieres seguir? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Por causa de mí, tu vida la perderás. Y pareciera ser que se levantaba una especie de revolución sobre la ley, que algunos la confundían como un hombre que era muy directo y muy raso para hablar. Pero la realidad es que no es que Jesús estuviera hablando de algo fuera de la palabra de Dios, sino Jesús estaba formando en sus seguidores la importancia de que cuando se trata de vivir un evangelio, el evangelio tiene que ser radical. El evangelio en nuestros tiempos ha tenido diferentes connotaciones. El evangelio suave, ¿verdad que sí? El evangelio chévere, el evangelio materialista, socialista, humanista, el evangelio de dinero y tantos títulos que le han dado. Y no se los dan así porque sí, hermanos. Es que la línea de pensamiento principal de estos exponentes de la Biblia pareciera ser que presentan a un Cristo solamente adherido a un tema en particular. Hemos estado hablando que el evangelio radical no es solamente atender un tema, sino es crear raíces en mi comunión con Dios, que de ahí se desprenden las diferentes ideologías de la palabra de Dios en relación a la doctrina. Cuando hablamos del evangelio radical, hablamos cómo se tiene que sembrar ese evangelio en el corazón. Si no está en el corazón el evangelio sembrado como tal, es una semilla que simplemente se plantó o se malplantó. Y Jesús decía en aquella ocasión, en aquella parábola, si está por encima va a pegarle el sol, la va a quemar y ya no va a servir. Si está por ahí más o menos, van a llegar los pajarracos y se la van a comer y adiós semilla. Dice, pero si está por ahí entre las piedras, pues ahí se va a perder. Pero dijo que importante es que cuando el cristiano siembra la semilla de la palabra de Dios en el corazón, y como él mismo explicó más adelante, y esta semilla se injerta en ti, forma, crece y muere, porque ese es el propósito de las semillas, hermanos, literalmente hablando. Tiene que morir la semilla para que pueda germinar lo que se produce. Así es la palabra de Dios en la vida de un cristiano. Tiene que ser una vida de decisiones, no de emociones, no cambiante, no fluctuante, sino en donde creamos convicciones, no para ser fanáticos, sino creamos convicciones para comprender que el plan de Dios para la vida del hombre, en realidad hay muchas cosas que nos van a estorbar, que nos van a lastimar, nos van a herir, nos van a doler, nos van a confundir posiblemente, pero detrás de todo ello hay un punto en donde volvemos a la palabra de Dios y ese evangelio radical nos permite mantenernos firmes. Los cristianos que estamos firmes en la actualidad, no estamos firmes porque la iglesia es el único lugar a donde vamos y no tenemos nada que hacer ni conocemos a nadie. No, hay mucha tentación a donde agarrar allá afuera en la calle, hermanos, como para estar solamente en la iglesia. Hay mucha vida para vivir como para solamente decir yo y Dios. No, vivimos una vida con las mismas emociones, con las mismas tentaciones, con los mismos padecimientos que cualquier otra persona, con la única diferencia que cuando se siembra la palabra de Dios y se hace un estilo de vida, usted tiene altas y garantías y promesas de Dios que le permiten a usted mantenerse firme en el camino de Dios. No como una estrella fugaz,
no con altibajas, suben y bajan, no, ni con decepciones, no. Una vida en donde en nuestra carnalidad aprendemos a caminar con Dios y aunque en ocasiones duela, como dijo el salmista, ¿verdad? Irán dando y llevando el que lleva la preciosa semilla, haciendo una alusión simbólica, dice, pero volverá con regocijo trayendo sus gavillas. Una manera de decir, tú siembras tu comunión con Dios y a su tiempo Dios se encarga de resolver los asuntos que están fuera de nuestro alcance. Posteriormente veíamos esa segunda parte del evangelio, que es el evangelio radical, y lo definíamos precisamente en la fe radical. Qué importante es que también un evangelio radical también tiene una fe radical. Esta fe radical, hablábamos de las cosas que en la vida están fuera de nuestro alcance, pero cuando vamos a la palabra de Dios, encontramos que suceden cosas sobrenaturales, que principalmente cubren nuestras emociones, quitan los miedos, quitan la ansiedad en el contexto de que están ahí, pero no nos dominan. Se sienten porque somos humanos, no somos ni robots, ni ovnis, ni UFOs, ni nada de eso. Se sienten, pero con la diferencia que cuando hay una fe radical, podemos seguir caminando en la vida, en los planes de Dios. Esta semana, hermano, yo quisiera continuar con esta serie de mensajes acerca del evangelio radical y le he puesto por tema a este mensaje, santidad radical. Uno de los temas más complejos para la actualidad, olvidados por muchos creyentes, más por otros exponentes. Yo creo que en estos tiempos los pastores tenemos que mirar a la palabra de Dios y darnos cuenta que estamos plagados de una vida materialista, emocionalista y sensacionalista y confusa. Y no es que el mundo esté pies para arriba, que parece, pero en la actualidad estamos viendo que el mundo en realidad cada día va de mal en peor, hermano. Va de mal en peor. No es que sea negativo, ni que sea un fanático, pero no pinta la sociedad, que la sociedad se quiera enderezar, que los hijos vuelvan a amar a sus padres. La sociedad no pinta que el hombre tome su liderazgo y su sacerdocio y lleve a su familia a la comunión con Dios. No pinta así. La realidad no pinta que las iglesias están creciendo y la gente adora y alaba a Dios. No, la realidad es que la sociedad actual está en un punto en donde aumenta más el nivel de la corrupción, de la maldad, de la rebeldía, de la desobediencia. Y como hijos de Dios sí debemos de voltear a la palabra de Dios y darnos cuenta que el tema de un evangelio radical también tiene un pilar que se llama una vida en santidad radical. Y para ello quisiera iniciar dando una estadística de un movimiento cristiano que se llama Barna Research Group. Este movimiento, esta corporación, son cristianos como los muchos que hay, investigadores. Se dice que hace algún tiempo hicieron una investigación aquí en los Estados Unidos y la pregunta clave fue esta: ¿qué significa santidad? Le preguntaron a la sociedad. La sociedad, 46% de los miles de encuestados, dijo que no lo sé. Esa fue la respuesta. No lo sé. Y luego la pregunta se fue hacia otro filtro, se fue esta pregunta y ahora fue hacia las iglesias cristianas. Y le preguntaron a los creyentes que asisten a las iglesias cristianas de los Estados Unidos, en promedio, miles de personas, ¿qué significa santidad? Y el 46% de estas personas también dijo, no lo sé. Estos investigadores concluyeron que la realidad, acorde a esta estadística, es que la gente pareciera ser que entra a nuestras iglesias. La gente se congrega, canta, la gente escucha, la gente aprende. Pero cuando se trata del tema de la santidad, pareciera ser que no hay un correcto entendimiento de lo que es la santidad a Dios. De tal manera que si no se comprende el concepto, lógicamente no se puede desarrollar correctamente. Esto es claro, ¿verdad, hermano? Imagínese que le llevaran un plato a usted ahí al restaurante, usted dijera, ¿y esto qué es? Y que le dijera el cocinero, pues no sé, pero cómetelo. No, pues si tú que lo preparaste no sabes qué es, yo menos.
En la iglesia sucede igual en muchas de las ocasiones. Hablar del tema de la santidad es hablar de uno de los temas que es muy necesario volver a redireccionar, pero también a redefinir. La gente, cuando hablamos de la santidad, la gente pareciera ser que a veces se predispone. Ya van a empezar a decirnos que somos mundanos, ¿verdad? Ya van a empezar a tirarnos. Póngase el casco porque el pastor viene con todo. Una vez le dije a un pastor, la gente, a veces creo que cuando nosotros hablamos de santidad, la gente piensa que nosotros andamos enojados o que andamos malhumorados y queremos regañar y ya nadie me diga nada. Dice que no, hermano. Depende quién nos esté hablando, ¿verdad? Influye mucho. El tema de la santidad es un tema muy hermoso, sinceramente. Porque cuando hablamos de la santidad, estamos hablando no de lo que muchos locamente dicen y expresan sobre la santidad. No, sino lo que la palabra de Dios, la que tiene raíces, principios y valores y que busca que formemos bases, quiere que nosotros comprendamos qué es la santidad. Para hablar de la santidad, a pesar de que existen muchos pasajes bíblicos en la Biblia, que Dios le habla al hombre acerca de su ética, su moral, su manera de comportarse, su testimonio y sinónimos, algunos estudiosos están de acuerdo que en realidad el tema de la santidad, a manera de detalle, en gran parte de su composición, se encuentra precisamente en 2 capítulos de la Biblia. Se encuentra en primer lugar en el libro de Levítico, capítulo 11, pero también en el libro de Levítico, capítulo 19. No voy a hablar de ellos. Léalos en su casa. El capítulo 11 nos habla de cómo es que Dios deseaba que el pueblo de Dios, los hebreos, reaccionaran en relación a los alimentos y a los animales. Y el capítulo 19 presenta a Dios hablándole al pueblo a través de Moisés de qué manera se deberían de comportar con el prójimo y con los bienes materiales. En otras palabras, temas que tienen que ver con el diario vivir. Porque cuando se habla de la santidad, hermano mío, debemos de entender que Dios quería para su pueblo, que es lo mismo la iglesia de ahora, quería de las muchas cosas que el pueblo comprendiera, 3 cosas que voy a mencionar. En primer lugar, quería Dios que ellos comprendieran, los hebreos, que somos también nosotros, la iglesia actual, que nosotros somos diferentes a los demás. Mire, cuando Dios elige al pueblo, les da leyes, eran totalmente contrarias, hermanos, a las del paganismo. Porque las del paganismo se basaban en la idolatría, en los sentimientos, en las emociones, en la venganza, en la desorientación, en todo lo que repercutía el área sexual, el área moral, el área de la ética. Ellos se basaban mucho en las estadísticas, en los sentimientos, en la suerte. Y Dios viene al pueblo y le dice, tú tienes que entender que voy a establecer leyes contigo de santidad para que tú sepas que tú eres diferente a ellos. Por eso es que cuando la gente ve a un cristiano y lo ve bien y dice, tú eres diferente a los demás. A veces inclusive hasta a otros cristianos. Es porque el propósito de Dios es que la santidad se refleje que somos diferentes a los demás. No nos ha salido un pie ni una mano, nada de eso en nuestra conducta. 2, que supieran que eran un pueblo especial y que Él mismo los había elegido. Cosa, hermano, que se ve en la iglesia. El cristiano que no se siente especial para Dios difícilmente puede vivir una vida en santidad. ¿Sí lo sabía? Es como el matrimonio. Cuando tú sabes que tu pareja te ama, ¿cómo se hacen sacrificios, verdad, hermano? Ándale, hazme unos tamalitos y ahí ves la pobre mujer, ¿verdad? Y luego ya le ponen la carita triste, ándale. Y ahí va la mujer a la Walmart, dicen algunos, ¿verdad? Ahí va. Y va y compra los ingredientes y aunque esté haciendo un calor infernal, ella se siente especial y actúa de la misma manera. Y cuando decimos que nos escogió Él, es porque el pueblo de Israel, la Biblia sí enseña que Dios eligió a un solo pueblo. No eligió 2, ni 3, ni 4. Y yo creo que eso lo hace más especial a una persona. Es como cuando usted lo eligieron, ¿verdad, hermano, hermana? Imagínese que le dijera por ahí su pareja, ¿verdad? A estas alturas del partido. Mira, te elegí a ti, pero te elegí a otros 2 también. A Luis Miguel y a Chayanne.
Así sí, ¿verdad? Dice por acá. Usted diría, no, ¿qué pasó, verdad? ¿Qué pasó? Pero cuando le dicen a usted, entre todos los susodichos, entre todos los romeos, entre todos los tirapesos, entre todos los que estaban ahí, intelectuales, te elegí a ti. Usted se pone a pensar y dice, no, sí, realmente sí soy especial para ella, ¿verdad? Sí me eligió a mí. Porque Dios de la misma manera eligió al pueblo de Israel. Históricamente había otros pueblos posiblemente que llenaban más, hermano. Llenaban más. Éticamente hablando o socialmente hablando, llevaban más que el pueblo de Israel. Pero Dios los eligió solamente a ellos. Dios de la misma manera, cuando nos habla de la santidad, nos quiere decir en otras palabras, a ti te he elegido. Morí por ti, a pesar de que murió por toda la humanidad, pero cuando nosotros venimos a Cristo comprendemos que Dios no se equivocó al traernos a la iglesia. Dios no se equivocó en que el Espíritu Santo ahí convenciera nuestra actitud indebida y viniera y restaurara, sanara, levantara, reconciliara nuestra comunión con Dios. Somos especiales para Dios. Y 3, que vivieran de acuerdo a las normas de Dios. El propósito de la ley, las leyes sobre la santidad es para que las personas comprendan que también hay normas, así como en el matrimonio, hermanos. Hay normas. ¿Cómo me acuerdo yo? Voy a platicar algo breve. ¿Cómo me acuerdo cuando yo me casé, hermano? No se crea. Yo tenía algo en mi conducta personal como soltero. A mí me gustaba dormir con la luz prendida y con la radio prendida. Cada quien sus gustos. Estaba loco de joven, pastor, cada quien sus gustos. Y así me dormía yo. Le tenía miedo a la oscuridad. No, es que me gustaba dormir con la luz prendida porque yo me dormía, hermano. Ya cuando menos pensaba, ya estaba que soñando, ¿verdad? Y me gustaba escuchar la música cristiana, obviamente, porque estaba escuchando la música y por ahí dicen que psicológicamente en medio del sueño el inconsciente lo toma, el subconsciente lo toma, etcétera, etcétera. Así que yo dormía muy a gusto. Y cuando me casé, hermano, y mi esposa aquí estaba, que no me va a dejar de mentir, pues yo quise tomar mi propia conducta, ¿verdad? Apaga la luz. No, primero me dijo bonito, ¿verdad? ¿Puedes apagar la luz, por favor? No, bueno, ándale pues, ya mañana la apagas. Pero fue subiendo de nivel, ¿verdad? ¡Ya apaga esa luz! Igual con la música. Y yo tuve que aprender que en el matrimonio había reglas también. De la misma manera Dios le habla al creyente. Y le dice, cuando tú vienes a Cristo, al evangelio radical, a la verdadera palabra, mi voluntad, Dios le dice al hombre, tienes que saber que hay reglas. ¿Para qué? Porque las reglas generalmente terminan gobernando. Y la Biblia dice que Dios es nuestro Señor. Y cuando hablamos de que el pueblo de Israel, desde los tiempos antiguos, Dios le dijo a su pueblo, yo quiero que tú sepas que la ley de la santidad es por tu propio bien. Es porque actualmente hablando, bíblicamente hablando, ahora llevando estos eventos al paso de los años, es porque la santidad radical es una manera de vivir de acuerdo a los lineamientos establecidos por Dios en relación a una vida dedicada y separada para Dios, en donde uno camina conforme a la estatura del varón perfecto. Cuando nosotros hablamos de la santidad radical, es porque la santidad radical nos lleva a una vida muy interesante, de las muchas cosas que hace ello. En primer lugar, a renunciar a nuestras convicciones. Fíjese que cuando uno comprende, echa raíces sobre la santidad radical, no es que uno se haga un santote, pero uno crea convicciones en donde uno dice, ya entendí que esto no está bien. Por ejemplo, el caso de Daniel, ¿verdad? Cuando dice que fueron apresados, porque a eso le pasó al pueblo de Israel. Llegó a los babilonios, los conquistaron y fueron esclavos prácticamente dentro de la realeza. En otras palabras, cualquier cosa a la que ellos se negaran, automáticamente era muerte. Y cómo este hombre se para sobre el jefe de los eunucos y le dice, mira, ya me di cuenta que la comida que tú estás sirviendo va en contra de mis convicciones. No la queremos comer. Y luego dice el versículo 8, el capítulo 1, y propuso en su corazón
no contaminarse con la comida del rey. Porque la santidad crea convicciones. No negocia la santidad, hermano. La santidad no es como que, bueno, échenme porras y me aviento. No. La santidad generalmente son convicciones que las otras personas no estarán de acuerdo, pero tú y Dios sí. 2. La santidad radical nos lleva a desear tener un corazón limpio. Cuando comprendemos qué es la santidad radical, podemos comprender que el pecado, que es lo opuesto a la santidad y que desafortunadamente a veces en la experiencia nos hace entender, nos lleva, como dijo el salmista David allá en el versículo 10 del Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Él detectaba que su corazón estaba sucio y no estaba dispuesto a quedarse con el corazón sucio. Yo sé que hay personas que de alguna manera, si andan sucios en la calle, no les importa, hermanos. Pero la conducta normal de un ser humano es que si yo estoy sucio, yo me baño. ¿Estoy en lo correcto? Como nadie dijo amén, dije, caray. Dije. Aquí estoy con un público François. No, mexicanos. Los mexicanos nos enseñaban bañarnos en la mañana aunque esté nevando. ¿Ya ve? Bueno, eso es cuando otros casos extremos, ¿verdad? Pero generalmente sabemos que cuando uno está sucio, uno se quiere limpiar. Como cuando usted va a la mesa, ¿verdad? Y va a la esposa, lávate las manos. Y luego usted dice, ándale hijo, lávate las manos. No, te estoy diciendo a ti, le dicen a uno. Porque sabemos que nuestra vida natural, normal, es que practicamos la limpieza. En la vida cristiana, cuando aprendemos a vivir una santidad radical, hermano, preste atención. El pecado que ensucia nuestra comunión con Dios, es cierto, en ocasiones sucede, pecamos, pero comprendemos que no podemos vivir así. Y vamos a Él y nos arrepentimos, nos limpia, nos purifica y volvemos a nuestra vida cristiana. Y 3, ¿a dónde nos lleva una vida en santidad radical? A mirar una vez y para siempre a nuestro Redentor. Por eso es que escribió el autor a los Hebreos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Lo que nos va a llevar a conocer de frente. Voy a usar en el lenguaje humano, literal. Me refiero que podemos ver, ya no va a ser a través de la fe, no va a ser en lo invisible, sino ver literal, y lo vuelvo a remarcar, en el lenguaje humano, un día al que salvó nuestras vidas, al que nos hablaba, al que nos daba fuerzas, es la santidad. Que vamos a llegar delante de Él y lo vamos a poder mirar, hermanos, y vamos a poder decir tantos años, tanto tiempo, y ahora mis ojos te pueden ver. La santidad radical es lo que nos va a llevar. Perdón, hermanos, es que tengo cerca de 30 años en esto. Y usted supiera, anhelo verlo, anhelo mirarlo y decirle gracias por tener misericordia de mí. Gracias por ayudarme, gracias por no soltarme. Gracias por mantener tus promesas cuando yo las violé en muchas de las ocasiones. Gracias por ser mi Dios. Porque la santidad radical, dijo el autor a los Hebreos, es lo que nos va a llevar a mirarlo. Por eso dijo, sin santidad nadie verá al Señor. Y a pesar de que la santidad radical, entendemos que se tienen que echar raíces, entendemos que es una vida, un estilo de vida, yo solo voy a contestar a 2 preguntas. ¿Cómo se desarrolla una vida en santidad de manera radical? ¿Cómo? En primer lugar, purificando nuestro cuerpo y corazón. Miren lo que dice segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1, dice: como tenemos estas promesas, queridos hermanos, escribe el apóstol Pablo, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu. El apóstol Pablo le daba un consejo a la iglesia de Corinto
Porque pareciera ser que la iglesia de Corinto de alguna manera estaba desubicada. No había doctrina sobre de ellos, así que se iban a excesos. Se basaban en sus sentimientos, en sus emociones, en sus tragedias, en sus felicidades, y en base a ello vivían, siendo cristianos, pero no adoctrinados. Y cuando el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Corinto y le dice en relación a estas dos partes, al cuerpo y al espíritu, es porque la santidad es un asunto de dos temas. Es tanto como el cuerpo, la carne, en otras palabras, todo lo que hacemos, todo lo que podemos realizar con nuestros ojos, nuestras manos, nuestros pies, nuestra boca, nuestro olfato. Pero también cuando dice nuestro espíritu, se está refiriendo a la parte interna, a la parte que no se ve. Porque es como cuando usted conoce a alguien, ¿verdad? Mira, todo apunta a que me quieres ayudar, pero en realidad me quieres amolar. Porque usted, exteriormente hablando, usted puede ver que todo apunta a que es para un bien. Pero usted por ahí dice, pero no me huele que así va la cosa. Esa es la parte interna. Y cuando hablamos nosotros, que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto y le dice, purifiquen lo que contamina al cuerpo, es porque el cuerpo, el apóstol Pablo ya les había enseñado que la razón por la que el cuerpo se tiene que mantener puro es porque el cuerpo es morada del Espíritu Santo. No les estaba hablando desde una perspectiva fanatismo, ni es que quisieran los cristianos andar derechitos, que no voltearan a ningún lado, ¿verdad? Como a veces se interpreta la vida cristiana. No, es que el apóstol Pablo apeló a la conciencia de la iglesia y les dijo, todo lo que ustedes hacen en su manera exterior, no olviden que dentro de ustedes mora el Espíritu de Dios. Y como esa es su morada, todo lo que ustedes hagan hacia afuera es el reflejo de lo que hay dentro. Es como una casa, ¿verdad, hermanos? Cuando usted va a una casa, ya sea a hacer un negocio, una visita X, y usted la ve por fuera, toda carcomida, toda sucia, toda fea. ¿A poco de repente no se le viene el pensamiento y decimos, si así estará por fuera, ¿cómo estará por dentro? Algunos se rieron porque saben que es cierto. Y no es que juzguemos, es que vamos a ser objetivos. Si usted va a un lugar y ahí, es más, ya ve cómo somos los humanos. Cuando vamos a Sam's, ¿verdad? Y ahí están las personas ofreciendo los probetes, como yo le llamo, ¿verdad? Los samples. Muchos niños van, y si lo ven así medio raro, no quiero. Pero sabe bien bueno, mijo. No quiero. Porque la parte externa, la parte literal, la parte visible, generalmente expresa lo que hay dentro de ella. Y cuando la Biblia enseña, que dijo el apóstol Pablo, ¿qué acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y quien está en ustedes, y al no haber recibido de parte de Dios, ustedes ya no son propios dueños. ¿Se da cuenta por qué la santidad radical nos enseña a través de la palabra de Dios que no es un asunto de opción? Vivimos en una sociedad de opciones. ¿Cuántos se acuerdan cuando lo ataban a uno en los celulares, verdad? ¿Quieres un celular 3 años? ¡Oh! Hoy en día la gente saca una línea con nosotros y si no te gusta, vete al mes. Y si no te gusta los 7 días hasta te reembolsamos. Vivimos en una sociedad de opciones. Que vamos a ser objetivos, tiene sus pros y sus contras. Imagínense que en el matrimonio, dijéramos los pastores. Este es un pensamiento que se me vino, yo sé que no viene del Señor, ¿verdad? Pero se me vino. Imagínense, y ustedes los unimos hasta que la muerte los separe. Y lo digamos, pero hay opción, hermano mío, si te quieres rajar tienes 48 horas. Imagínese, hermano. Qué terrible, ¿verdad? Las opciones es una manera en cierta... Si lo vemos desde esta perspectiva, sí traen daños en ocasiones. Y el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Corinto, ustedes ya no son dueños de sus vidas. Yo le meto todo lo que quiera, pastor. Mire, este contenedor, este tanque de gas, supiera todo lo que le cabe. Una vez dijo mi hermano, le dijo al
al de los tacos allá en Juárez: llénelo, jefe, llénelo. Lo volteé a ver el taquero. Dijo: a ver cómo le hago, joven. Algunos me entendieron. Los chavos se quedaron así como que: ¿ya salió el TikTok? No, esto no tiene nada que ver con TikTok, muchachos. Esto es otra vida. Porque todo lo que es externo, Jesús dijo en una ocasión que desafortunadamente es porque es una conducta que está reflejando algo que está sucediendo dentro. Y cuando hablamos de los pecados o cuando hablamos de purificar nuestro cuerpo, estamos hablando de lo que Jesús mismo dijo por ahí en relación a todo lo que se hace con la vida. Ejemplos: la violencia es una expresión de la carne. Los excesos es una expresión externa de la carne. Lo que literalmente hacemos y a dónde vamos son expresiones de la carne. Esto no tiene nada que ver con el interior. Esto tiene que ver con lo que yo quiero hacer porque a mí me gusta, a mí me place y yo lo quiero hacer. Y Jesús le dijo a sus seguidores en una ocasión: mientras tú crees que lo que contamina al hombre es lo que entra, en realidad es lo que está en tu corazón. Pareciera ser, hermano, que al Señor sí le interesa a través de la palabra de Dios que una vida en santidad tenga ética, tenga valores, tenga respeto, tenga orden, tenga cosas que realmente, cristianamente hablando, se deben de hacer. Yo sé que hoy en día se ve normal que las personas anden en la poligamia. Las naciones cada día lo están aprobando más, pero ante los ojos de Dios no es correcto. Yo sé que hoy en día, ante los ojos de la sociedad, que las personas no se respeten mutuamente dentro de un matrimonio ya es cultural, pero ante los ojos de Dios es deshonroso. Yo sé que hoy en día, muchachos, es normal que ustedes puedan, porque pueden, ir y tener relaciones sexuales sin sentir ningún tipo de remordimiento. Y yo no hablo de cristianos, hablo de la sociedad. Pero ante los ojos de Dios es una violación a tu cuerpo. A eso se refiere el apóstol Pablo cuando dice: tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. En una ocasión me preguntó un joven: ¿qué pasa cuando yo fornico? Le dije: fíjate que hace muchos años leí un libro que se llama Escaleras al Infierno. ¡Ay, qué título!, ¿verdad? Rick Brown, se lo recomiendo a los papás para poder aconsejar a los hijos. Y le decía, este autor posesionaba que cuando un cristiano, un joven, tiene un ejercicio de sexo fuera del matrimonio, yo les decía, este autor llegaba a la conclusión que la vida del joven de alguna manera, como estaba violando el término de la unión de Dios, se introducían de alguna manera, él así lo presentaba, se introducían demonios sobre el joven. Yo le voy a decir una cosa: no hay Biblia suficiente para sustentar este tipo de temas, pero por experiencia yo le puedo decir que cuando yo oraba en liberación por jóvenes, muchos de ellos en ocasiones el demonio que traían dentro era lascivia y fornicación, a lo cual me lleva a la conclusión que sí es cierto, aun cuando no hay Biblia para determinarlo. Yo les decía a los demonios: ¿cuál es tu nombre en el nombre de Jesús? Dímelo. Y ellos me decían lascivia, fornicación. Otras ocasiones me decían masturbación, pornografía. Y sabes, joven, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y no solo al joven, ¿verdad?, a los adultos también. Por eso es que cuando usted lee en el libro de Proverbios, que dijo el proverbista en una ocasión: aquel que comete adulterio se lleva el escarnio para toda la vida. Así dice Proverbios. Es cierto, hermano. Las personas pareciera ser que quedan selladas. Y ante los ojos de la sociedad es un escarnio que ya no se puede borrar. Es por eso que cuando comprendemos que la santidad es un tema de que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, debemos de procurar que este cuerpo no se violen los lineamientos de Dios. Pero también decía el apóstol Pablo, el espíritu peca. La realidad es que no se refería desde esa posición,
Cuando se refiere al espíritu, se refiere a la parte interna, a lo que es la parte del corazón, de la voluntad, de las emociones. A eso se refería el apóstol Pablo. Y cuando hablamos de la voluntad, de la parte almática, de las emociones, nos referimos prácticamente a lo que la Biblia sí enseña, todo lo que sucede de aquí para adentro, pero que nadie sabe, nadie ve, menos, por lo tanto, nadie sabe cómo vivo por dentro. Esto no tiene nada que ver con lo que se hace hacia afuera. Oiga, es como las películas, los episodios de los asesinos seriales, ¿verdad? Resulta que es un conserje bien amable, ¿verdad? Buenos días, secretaria. Y nada, que es un sádico, ¿verdad? Que les da chicharrón por acá. Porque la realidad es que la conducta interna a veces se puede mantener tan privada que no sale a lo exterior o no refleja lo que es el exterior, a pesar de que al final del día lo termina haciendo. Cuando decía el apóstol Pablo que deberíamos de purificar nuestra parte, nuestro espíritu, se refiere a lo que la Biblia enseña, lo que aquí adentro se piensa, se cree y se dice, pero al momento de que sale de una manera distinta. Es como por ejemplo los chismes, ¿verdad? Los chismes están en el corazón. Bueno, están a flor de piel, ¿verdad? Están en todos lados. Hermana, Dios le bendiga. Tengo un chisme santo que contarle, hermano. Hermano, quiero compartirle esto para que oremos por la familia tal, ¿verdad? Nada, hasta que se descose la sister por contar toda la situación, ¿verdad? A eso se refiere la parte espíritu. A lo que dentro de nosotros en realidad es, pero la parte externa no lo refleja. Los chismes, la murmuración, las mentiras, las justificaciones que son mentiras, lo que nuestros ojos terminan viendo, como aquel joven. Cuenta una anécdota que una vez iba un joven con su pastor, hermano. No era yo, lo digo antes, hermano. Iba un joven caminando con su pastor. Iban por una calle. Y el pastor seguramente le iba dando el sermón, ¿verdad? Y de repente venía una muchacha muy guapa de allá para acá. Y el pastor la mira para enfrente, pero el muchacho no se aguantó las ganas. ¡Ay! Se aventó el suaz, ¿verdad? Y el pastor lo mira y dice, hijo. Y le dice el muchacho, pastor, ¿dónde he visto a esa hermana? ¿Dónde la he visto? Porque la realidad es que lo que está en el corazón es a veces complejo para que se entienda. Pero la Biblia dice en Proverbios que Dios pesa los corazones. En otras palabras, podemos ser cristianos que venimos a la iglesia, que servimos a Dios, que adoramos. Pero si dentro de nuestro interior hay un desorden, dentro de nuestro interior hay rencor, dentro de nuestro interior hay envidias, dentro de nuestro interior hay heridas, dentro de nuestro corazón, dentro de nuestros pensamientos, hay deseos por volver atrás. Mira, escucha lo que te voy a decir. A Dios le bastó una noche para sacar a los hebreos de Egipto. Una noche. Pero ¿sabes cuánto le bastó a los hebreos poder sacar a Egipto de su corazón? 40 años. Por esa razón no tocaban tierra prometida, porque el corazón de ellos no estaba preparado. El corazón de ellos aún amaban lo que habían dejado atrás, aún deseaban lo que había dejado atrás. El corazón de ellos, y dice el libro de Amós, en una ocasión el profeta se para delante de los líderes del pueblo y les dice, les tengo que recordar que la razón por la que Dios los llevó al desierto fue para probar su corazón. En otras palabras, el desierto reflejó esa área interna más que externa. Y cuando el apóstol Pablo decía, purifica tu espíritu, se refiere que un cristiano debe estar libre, hermano. Debemos de estar libres. Cuando hablamos de limpiar, estamos hablando hacerlo correctamente. Voy a hacer una pregunta un poco tonta, no me la conteste, ¿eh? No se atreva, por favor. ¿Quién se ha bañado sin jabón?
Nomás los que se rieron, yo sé que no traigo los lentes. Nos figuramos que por el hecho que porque nos cae agüita, ya estamos limpios. Qué gran mentira, ¿verdad, hermano? Es la verdad. No me va a decir yo allá, Pastor Gustavo, en el río, me bañaba con pura agüita, el agua de río. No me vengas con esas cosas. El jabón hace un efecto. Dijo un hermano, el jabón quita la roña, quita el mal aliento, quita el mal aroma. El jabón te aliviana, como el Zest, ¿verdad? Te vuelve a la vida, dijo alguien por ahí. Porque bañarse con pura agua, vamos a ser sinceros, hermanos, no es bañarse completo, ni correcto. Y cuando el apóstol Pablo decía, tienen que purificarse el cuerpo y el espíritu, es porque no podemos solamente reflejar un cristianismo pasivo, un cristianismo de compasión, un cristianismo correcto, pero por dentro estamos viviendo otra vida. Es por eso que la santidad radical tiene que ver con una purificación de dos caminos, tanto como lo de adentro como lo de afuera. Y dos, ¿cómo se desarrolla una vida en santidad de manera radical? Temiendo a Dios. Fíjese que hay personas que no pecan porque le tienen miedo a Dios. Aquí voy a hacer una aclaración. La palabra temer no es lo mismo a miedo. La palabra miedo generalmente se asocia a manera de definición con sentir inseguridad por algo que aún no ha sucedido. Es como cuando ya viene la fecha del pago, ¿verdad? Todavía ni llega y usted ya está todo miedoso. Como cuando el doctor les dice, tiene una enfermedad, me voy a morir. Ni te están diciendo que te vas a morir. Como los hombres, ¿verdad? A veces nos da la gripa y ¿cómo actuamos, hermanos? Pero cuando me muera, mujer, ahí te vas a acordar de mí. Es una gripa. Porque generalmente los hombres expresamos el sentimiento del miedo más profundo que el de la mujer. Y la palabra miedo no es lo mismo a temor. Cuando yo hablo que una santidad radical es ese concepto de temer a Dios, es lo que sucedió allá en el libro de Génesis, capítulo 39, versículo 9. Es una historia muy conocida y yo solo concentraré el texto. En esta casa no hay nadie más importante que yo, le dijo José a la esposa de Potifar. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted. Pues claro, que es su esposa. Pero ahí viene el temor, no el miedo, el temor de José. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar contra mi Dios? Porque el temor, cuando nos referimos que no es miedo, es porque la palabra temor en la Biblia, de sus muchos significados, pero yo solo consideraré, de acuerdo al libro y a la historia de José el Soñador, dos expresiones muy apropiadas. Es porque la palabra temor en la Biblia se define como reverencia y admiración. Qué interesante, hermanos. Porque cuando hablamos de reverencia y admiración, lo que le estaba diciendo prácticamente José el Soñador a la esposa de Potifar es esto: honro a Dios, que aunque mis carnes quieran pecar, no puedo y no debo. Pero también le estaba diciendo a la esposa de Potifar: admiro tanto a Dios que no le puedo fallar. ¿Por qué? Porque hablar de la reverencia y el temor, la palabra reverencia en su sinónimo significa respetar, obedecer, someterte, en donde todo esto involucra una conducta de nuestra manera de vivir y nos enseña a tener prioridades. Esa es reverencia, obedecer, saber cómo conducirnos, pero también marcar prioridades. En otras palabras, José puso como prioridad honrar a Dios que sentir su deseo carnal. Qué interesante, ¿verdad, hermanos? Porque es cierto, cuando vemos la santidad como el temor a Dios, no es que los cristianos digamos, no, yo ya no siento la tentación. No, se siente a flor de piel. Es más, de hecho yo me atrevo a creer que los cristianos sentimos más la tentación que el que no tiene a Cristo. Me atrevo a creer, y se la voy a poner bien simple. Acuérdese cuando pecábamos sin Cristo y ahora que pecamos con Cristo.
Cuando pecábamos sin Cristo, cuando caíamos en la tentación sin Cristo, nos sentíamos mal. Nos sentíamos bien hombres, algunos, ¿verdad? Otros se sentían bien Juan Camanés. Otros se sentían el toro andando. Otras se sentían antes muerta que sencilla. Pero ahora que venimos a Cristo, la tentación es una manera en la que se siente más fuerte. Si no me voy, Señor, me llevan. Porque el temor a Dios tiene que ver con la reverencia. Hermano, cuando venga principalmente la desobediencia, la tentación, cuando vengan esos deseos carnales, marca prioridades. ¿Cómo le voy a fallar a mi Señor? Te voy a poner un ejemplo. Es como cuando el dueño del negocio fue alguien que te sacó de las calles. Yo he conocido personas que le tienen una lealtad a los dueños, y cuando escucho por qué, mira, yo estaba tirado en las calles, este hombre fue y me levantó, me permitió dormir unas noches ahí, me dejó trabajar, me pagó más, pude rentar una casa, me ayudó, me permitió estudiar, y me cuentan toda la historia. ¿Cómo crees que le voy a pagar mal a este hombre que me ha hecho todo esto? Y marcan una convicción que tiene raíces de reverencia, de honra, que dicen, aunque tenga la oportunidad de robar, ¿cómo voy a robar? ¿Cómo voy a hacer? Imagínate a Dios. Nuestra condición espiritual, nuestra vida sin Cristo, nuestra vida en pecado, condenada a la muerte eterna, nuestra vida miserable, con o sin dinero, pero miserable, nuestra vida ausente de Dios, no hay paz en el corazón. No puede decir alguien que tiene paz en el corazón espiritualmente hablando si no tiene a Cristo en su corazón. Y luego va él de manera desinteresada, como dice la carta a los Corintios, la carta a los Romanos, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó para el sacrificio, para a favor de nosotros. Y nosotros ahora gozamos de una nueva naturaleza. ¿Te figuras a José diciendo, ¿cómo voy a deshonrar a mi Dios? Eso es temor a Dios. Eso es verdaderamente temor a Dios. No pecar porque nos están mirando. No pecar porque no hay futuro. No pecar porque no puedo. No. No pecar por reverencia, respeto y honra a nuestro Señor. No pecar por esa razón. Decirle al Señor, no quiero, no debo, no está bien, no me alienta, no me ayuda, no me edifica. ¿Por qué voy a embarrar mi vida, mis pensamientos? ¿Por qué voy a ensuciar mi comunión con Dios? Eso es temor a Dios. Pero también dice la definición, que cuando dijo José, ¿cómo he de pecar contra Dios? Es porque no solo es reverencia, sino también es, como decía hace un momento, admiración. La palabra admiración tiene como definición contemplar las cualidades de alguien. En otras palabras, decir, wow, qué bien lo haces, eres el mejor, sanamente. Y cuando José el soñador le dijo a esta mujer, ¿cómo he de pecar contra Dios? ¿Te figuras lo que pasó por la mente de José el soñador? Mis hermanos me arrojaron a un hoyo, me vendieron a unos hombres, y tú me guardaste con tu mano. Y aunque fui acusado injustamente y caí en una cárcel, tú me seguiste guardando y me hiciste jefe de ese lugar. Y aunque ya no había oportunidad de salir, me permitiste poderle interpretar sueños a dos hombres. Uno se olvidó de mí, pero el otro se acordó de mí. Y hoy por hoy soy el segundo. ¿Te figuras cómo es que José el soñador proyectaba en su vida que él admiraba a Dios? Cómo lo guardaba, cómo lo protegía. Mira, cuando nosotros cantamos canciones de alabanza a Dios, las deberíamos de cantar con una euforia, hermano. Las deberíamos de cantar con un ánimo. Así como cuando te aventabas las de Chente, ¿verdad? Pero sigo siendo. Y te las aventabas y te sentías el rey. Aunque estabas bien amolado, perdóname.
Pero te la creías. No, gentes de los mexas. ¿Te figuras a nuestro Dios que nos ha protegido día y noche? Que ha estado su espada a favor de nosotros, que hay ángeles cubriendo nuestra entrada y nuestra salida, que su misericordia está ahí, que su bendición nos persigue, que ha sido fiel a sus promesas. ¿No es digno de admirar acaso nuestro Dios, hermanos? Eso es temor a Dios. Y el temor a Dios es una manera de formar una santidad radical. Quiero invitarte, hija, vente por favor. Si tú pensabas que a través de este mensaje íbamos a empezar a apedrear y a decir, somos unos mundanos, ¿para qué te haces? Te vas a tirar las carnitas de Don Epi. La santidad radical tiene que ver con temor a Dios, con purificarnos. Cuando uno es joven y se le despierta por ahí el sentido, ¿verdad?, de conquistador. ¿Cómo uno se cuida la apariencia, verdad, muchachos? Cuando estás en la pubertad, acá está el chile colorado. Pero cuando quieres quedar bien, planchas la camisa hasta 20 minutos, ¿verdad? Tu mamá se te queda mirando, la vas a quemar, hijo. Salen los zapatos intachables, ¿verdad? Impecables. Te tardas como 20 minutos alaciándote los chinos y metiéndote la pinza. Tú que nunca pensaste si que dijiste que ibas a usar la pinza, ahora te la pones porque quieres salir perfecto. No es malo. Estás animado. Quieres atraer a esa muchacha, a ese muchacho. No es malo. La santidad, escucha bien lo que te voy a decir, es una manera en la que Dios es atraído. ¿Sabías eso? Por eso es que cuando ves en los salmos a Jehová, al justo lo mira de cercas, al humilde lo mira de cercas, pero al impío, al necio, lo mira de lejos. Es porque cuando Dios ve un corazón que se quiere guardar, cuando Dios ve un corazón que realmente se levanta diciendo, quiero agradar a mi Señor, quiero vivir una vida lo mejor posible, honrándole. Mira, son personas que atraen la presencia de Dios. La atraen. Dijo alguien por ahí, las muchachas de ahora ya les gustan todos sucios y todos sin peinar. Y pues la verdad, pobres muchachas, ¿qué futuro les espera? Pero generalmente las muchachas quieren ver a un joven bien vestido. ¿O no les pasó, hermanas? ¿A poco vieron al muchacho ahí? Vieron a su esposo y dijeron, ay, mira, anda todo sucio, pero así lo voy a querer. Mira, huele bien feo, pero así lo voy a querer. Oh, ese perfume, ese 7 machos que no falla, ¿verdad? Usted lo veía, hacía su mayor esfuerzo por agradarle. Te lo llevo a la vida espiritual. Decirle al Señor, no se trata de engañarme, ni de ser fanático, ni querer ser diferente. Se trata de que quiero temerte, quiero amarte, quiero honrarte, quiero elogiarte. ¿Por qué? Porque lo que has hecho en mi vida no tiene precio. No se paga ni con toda esta vida buscando la santidad de manera diaria. Y dijo el apóstol Pedro, porque sin santidad, dijo el apóstol Pedro, dijo, seamos santos, como Él es santo. Otra versión dice así, seamos santos como Él nos dijo que seamos santos. ¿Sabías tú que en los evangelios no se registra que Jesús usara esas palabras? Pero el apóstol Pedro
sí las dijo. En otras palabras, el apóstol Pedro posiblemente ventiló una conversación privada, por así decirlo, en donde el círculo, el anillo de Jesús los miraba y les decía: así como me ven a mí, quiero que sean ustedes, dándoles ejemplo. Hermanos, sí se puede ejercer una vida en santidad radical. Te vas a caer y no te preocupes, yo también. Te vas a resbalar. Nuestra inexperiencia nos va a hacer cosas indebidas. A veces nuestra carnalidad nos va a doblar. A veces vamos a decir: ¿cómo no me di cuenta? Y si me di cuenta, ¿por qué no entendí? Pero vas a volver, como dice el proverbista: 7 veces cae el justo y 7 veces lo levanta el Señor. Y se empieza a ejercer una vida en santidad radical. Ya viene el diablo y le dices: mira, a mí no me cuentas los dientes. Caí una vez, pero 2 veces no. Viene la carne y te incita. Y tú le dices: tranquila, te aceleres, porque el que vive dentro de mí es más fuerte que tú. Y nosotros aprendemos, hermano, a vivir esa vida que dijo el apóstol Pedro, que Jesús les dijo en el evangelio radical: sean santos. Yo creo que una vida en santidad radical tiene un inicio. ¿Y sabes cómo? Reconociendo todas nuestras debilidades, sinceramente, hermano. Reconociendo nuestras debilidades, diciéndole al Señor: ¿para qué nos engañamos? Te la he entregado muchas veces, pero la vuelvo a empacar, me la echo en mi cartera y me vuelvo a salir. Hoy ya no quiero. Hoy lo dejo todo aquí. Inicia con un arrepentimiento. Aunque me gusta, porque producen placer, carnalmente hablando, le decimos a Él: yo sé que no está bien. Yo sé que no está bien. Y me arrepiento y ya no quiero volver a practicar esto. Va diciéndole al Señor: sí se puede. Y Dios nos mira desde el cielo y atraemos su presencia. Atraer la presencia de Dios, hermano, es bendición garantizada. Atraer la presencia de Dios es vivir un cristianismo diferente. Atraer la presencia de Dios, en serio, hermano, es cantar y que su gloria viene y nos invade. A veces la gente ahí me dice: ¿por qué yo no siento nada? Y yo sé cuál es la respuesta. Yo les digo: revisa tu vida por dentro. Porque cuando tu vaso está lleno de pecado y Él quiere venir y vertirse, no puede, porque ya está lleno de pecado. Pero cuando tu vaso está vacío, no hay nada que le estorbe a Dios. Él viene y lo llena. Esa es la parte muy difícil para muchos cristianos. Por eso es que hoy en día muchas iglesias, muchos cristianos principalmente, entran a las iglesias y ya no sienten la presencia de Dios. Eso sí, cantan, adoran, expresan, pero no hay respuesta, no hay reacción de Dios, porque no atraen la santidad de Dios, debido a que están viviendo indebidamente. Pero la presencia de Dios no es algo místico. La presencia de Dios no es algo para algunos. La presencia de Dios viene. Y mira, cuando viene, no quieres que se vaya. Es algo que yo no te puedo explicar, sinceramente. No te lo puedo explicar. Puedo hacerte analogías, pero no tengo definición. Pero lo que sí te puedo decir es que cuando viene y te invade, tú sabes que estás bien con Dios. Y no es que te creas muy santo, es que procuras ejercitar una vida en santidad. Y Él viene, te abraza, te restaura, te llena, te consuela, te vivifica, te vitaliza. Porque si aquí no practicamos santidad, allá arriba no hay nada. ¿Y sabes qué hay en el cielo? Su santidad, su majestuosidad.
Imagínate la presencia de Dios. Aquí a veces la sentimos por minutos, ¿verdad, hermanos? Imagínate llegar a la presencia de Dios y que Él esté ahí, que ya no lo limite la corrupción y la maldad del hombre. ¿Te fijas cómo vamos a poder percibir su santidad, su presencia, su gloria en todo momento? El cielo no es para cualquiera. El cielo es para valientes. Es para gente que quiere vivir en santidad. El cielo es para personas que dicen: aquí en la tierra me voy a esforzar porque hay un galardón que me espera. Y si es cierto, mismo Jesús les dijo a aquellos hombres: por seguirme a mí vas a tener que aborrecer a tu padre y a tu madre. Y repito el contexto, no se refería a odiarlos, no se refería a despreciarlos, se refería: vas a tener que aprender a ponerme a mí en primer lugar antes que complacerlos a ellos en su manera de vivir. Ese es un evangelio radical, una vida en santidad. Póngase de pie esta tarde. La semana que entra terminaré con una pasión radical. Pero esta tarde, esta hora, yo le animo. Yo le animo a que ya no pequemos por gusto. No pequemos por necesidad, ni por placer, ni por justificación.